Buenas tardes, bienvenidos a Corinto Club, nuestro club de lectura de Corinto Café, ahora también en Spotify. Estamos muy contentos de estar aquí. Andrea, Rebeca. Y Linda. Vamos a platicar el día de hoy de una novela de Sandor Maray que se llama El último encuentro, pero antes de pasar al meollo del asunto, vamos a empezar con nuestro vocabulario. Ya sabemos que platicamos un poquito de las palabras que nos llamaron la atención dentro de la lectura para ver si podemos ampliar este vocabulario, porque conocer más palabras nos permite tener más pensamientos y eso va enriqueciendo poco a poco pues la calidad de los mismos y a lo que podemos pensar en nuestro día a día. Entonces, la palabra que cada quien encontró. ¿Quién empieza? Si quieren yo. Muy bien, muy bien. Si quieren yo, porque la mía no está tan increíble. Y que cierre Andrea porque es la más padre. Mi palabra es rescoldo, que un rescoldo es la brasa resguardada por la ceniza. Creí que era muy útil en nuestro contexto norteño porque realmente la carne asada se asa con los rescoldos y no con los carbones como en la viva llama, creo yo, no sé, ahí me corrigen si estoy equivocada, pero más bien cuando el carbón ya está abrasado, digamos, ¿no? Esos rescoldos son los que quedan ahí abajo de las cenizas y de todo. Digo, a lo mejor es lo que queda de la brasa, no necesariamente que se hace la carne con eso, ¿no? Pero ustedes me entienden, los conocen muy bien. Digamos como lo calientito de carbón. Exacto, lo que queda al final. Mi palabra es cadalso, que es un tablado construido para la ejecución de la pena de muerte. Pues es donde ponían a las personas antes de cortarles la cabeza. Por la vida. Sí, muy bien. Perfecto, padrísima, Rebe. Y aquí tenemos la favorita del club de lectura de los miércoles. Sí, es apoltronar, que viene a su vez de la palabra arrellanarse, que significa ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad. Pero en este caso, pues el asiento es una poltrona, ¿no? Entonces es una silla así como muy cómoda, sillón individual, te acomodas bien a gusto. Podría ser a leer, apoltronado para leer. Sí, se necesitan unos domingos de apoltronamiento para descansar el alma. Pues ahora que empiezan vacaciones, muy adecuado. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la breve reseña del libro. Aquí Andrea nos va a contar de qué se trata. Muy bien. El último encuentro está escrito por el autor Sandor Maray, que es un autor húngaro, me parece. Es una novela que trata acerca de rememorar el pasado, más que nada. Sobre, bueno, tenemos al general, que es hijo de un guardia del imperio húngaro. Un guardia imperial. Húngaro, cuando, o sea, como que es el paso entre de que deja de existir y de que ya deja de existir esa parte que se sitúa, cuando deja de existir el imperio húngaro. Y pues tiene un amigo de la infancia con el cual vivió pues diferentes cosas, o sea, como que fue su mejor amigo durante muchos años. Y ahora lo vuelve a encontrar en ese castillo donde él vive. 42 años. Después de 41 años. 41 años y quién sabe cuántos días exactamente. Porque exactamente se acuerda del último día que vio a su amigo. Y esto tiene todo un misterio, toda una razón por la cual vamos a descubrir. Muy bien, perfecto. Pues vamos a empezarles a platicar. Ya saben que hablamos de todo el libro, entonces si hasta aquí la reseña les gustó cómo se escucha y lo quieren leer, pues no continúen, pero si se animan, ahí les va. Vamos a empezar hablando un poquito también de los personajes. Mucho de la novela es un monólogo, ¿no? De Henry, que es el personaje principal al que le llaman el general, ¿no? El general, de hecho creo que su nombre como tal, Henry, se usa poquísimas veces. Sí, como 2 veces en todo el libro se sabe su nombre. Apenas sabemos cómo se llama, pero realmente, pues, el general es su historia de su vida, su padre, su madre, su mejor amigo, su mujer, su nana. Y bueno, pues empieza por el principio con unos niños que se inscriben al ejército y él, que era como un poco frágil de carácter, inclusive de salud, ¿no?
sea, ahorita pensando me sonó un poco a Ellis Wynn de Océano Mar, ¿no? Como que era él un poco frágil de carácter y de salud, conoce a un batillo, a Conrad. Y era todo lo contrario a él. Sí. Sí, el Conrad se conocen en Viena. Se fueron a estudiar el colegio militar en Viena. Siempre se los veían así, eran uña y mugre. O sea, eran los mejores amigos. Ya dilo, Andrea. Con tintes homoeróticos aquí. Muchos lo shipeaban. Sí, nosotros lo shipeamos, disculpen. Sí, la verdad es que, digo, aunque no lo dice textualmente, no sabemos qué más tendría que decir Sandor Mayra para que esa relación fuera evidente. Es que menciona que se amaban demasiado, o sea, que se amaban, que querían mantener la pureza entre ellos. Y lo importante aquí es que lo que tiene que fluya correctamente su relación según Henry es su estatus social, más que nada como sus creencias, ¿no? Porque Henry es el hijo de un guardia imperial, ajá, pues tiene todos los privilegios del mundo, y Conrad es pues, pobre. Pobre. Sí. Sí, es uno de los pasajes como más tristes de la novela cuando te das cuenta de lo pobre que era este personaje y realmente, digo, no es como, no se explaya demasiado en por qué la relación funcionaba tan bien, de hecho solo menciona que la relación funcionó muy bien desde el principio y luego toda la novela se trata de por qué después ya no funcionó, pero originalmente como que hubo un primer clic de amistad, de un amor profundo, súper puro, dormían juntos, todo bien. Y entonces ahí pues dice, eso sí, textual la novela, que se perdonaban, ¿no? El pecado original. Uno le perdonaba al otro ser rico y el otro le perdonaba ser pobre. Pero en realidad lo que sucedió es que el guardia imperial como que adoptó al Conrad, ¿no? Sí, sí, o sea, para él, o sea, a él no le importaba que su amigo fuera pobre, o sea, él como que lo invitaba, pero más que nada el problema como que menciona como fue el otro lado, o sea, como o sea, siento que las motivaciones incluso que los llevaban a la escuela militar, pues era Henry por el mismo honor de la tradición familiar y a Conrad pues porque no le quedaba de otra, o sea, él tenía que salir adelante sí o sí, ¿no? Entonces, ese era más o menos el contexto de la amistad. Porque en realidad Conrad quería ser un artista, él tenía dotes artísticos, pero por su estatus no se podía dar el privilegio de irse a pintar a otros lugares, sino entrar a una escuela que sí le fuera a dar un futuro. Así es. Y bueno, de hecho creo que Conrad a lo que le encantaba era la música, ¿no? Entonces, mientras eran chicos, jóvenes, no sé, cuando entran a la escuela militar tendrían 10, 12 años, todo bien, todo bien, todo bien, y cuando se empiezan a hacer como adolescentes, adultos jóvenes, que empiezan a ver fiestas, mujeres, el teatro, regalos, etcétera, ahí sí como que se marca mucho más su diferencia de estatus social y Henry pues le abuelo a la hilacha, se la pasó súper bien como hijo del guardia imperial y bueno, era como guapetón y agradable, extrovertido, se la pasaba chido en las fiestas, se gastaba el dinero de su familia, todo bien. Y el Conrad como que se fue al ostracismo, ¿no? Y se encerró se encerró en su departamento, se dedicó a su arte y pues ya, se dedicaba a criticar también a Henry, ¿no? De que esta vida displicente que llevaba, pues no se la podía permitir él y no la podía tampoco compartir. Como que algo así le dice como que ni siquiera lo puede acompañar, ¿no? En esta vida. Inclusive regalarle un ramo de flores a la mamá de Henry, que era un sacrificio que tenía que hacer, que venía desde la mamá, del papá, de que si él iba a una fiesta, pues era de que su familia no comiera en una semana carne. Ajá. Sí, sí, la verdad es que ahí como que él dice, mira, yo esta vida no me la puedo permitir. Inclusive se la hubiera podido permitir gorreándole al Henry, siento yo. Pero él tenía como que tan interiorizada la precariedad y la pobreza y este sentimiento como de culpa respecto de su familia que decide ni siquiera acompañarlo, ¿no? Como que siento que hasta le da un poquito de asco toda esta extravagancia y
que Henrik sí lo pudo haber financiado, por así decirlo. Fácil. No, te invito, ven para acá, ven para allá. Como que no se dejaba también. Exacto. O sea, bueno, pues esto nada más es como la intro del libro, porque entonces viene lo mero bueno. Cuando el libro empieza, o sea, diciendo que ya han pasado 40 y tantos años, tantos meses, tantas semanas, tantos días, porque este vato lo lleva así como una condena, que yo creo que también da mucha luz a de lo que se trata el libro, que va contando cada hora casi que pasa desde la última vez que Henry, o sea, que el libro lo llama como el general, vio a Conrad, que era su amigo. Entonces, empieza la novela con que después de todos estos años se iban a reencontrar, ¿no? O sea, que Conrad estaba de nuevo en la ciudad y que iba a ir a visitarlo. Entonces, él empieza como caminando en su casa, que ya está como que toda viejita, que ya hay muchas áreas que ni siquiera se usan, que él ya así como que vivía muy frugalmente, y entonces le dice a Nini, que es su nana, prepara todo y que sea exactamente igual que la última vez, ¿no? Y siguen 150 páginas de qué pasó la última vez. Ay, no, hombre. Entonces, como que decíamos, bueno, ¿cuál es la relación? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que hizo que esta relación tan bonita? Porque además, o sea, dentro del momento de, o sea, como que se queda dormido y empieza a rememorar toda la historia y dices, ah, pues va a reencontrarse con un amigo, pero como que el tinte no es ese, el tinte es de un cierto rencor, de una cierta ira, porque estaba nervioso de que, ay, el amigo ya llegó, estaba dando vueltas por toda la casa, pues el gato encerrado. Sí. Dicen ahí que hay un hueco en una pared donde estaban colgadas todas las pinturas, o sea, como que te dice que había algo ahí que se quitó y te va dando como que muchas pistas de que este encuentro es algo súper tenso, o sea, hay tensión todo el tiempo, pero al mismo tiempo como que esperado, y luego creo que hay ahí como que un episodio de un diario, una pistola, un no sé qué, o sea, te va construyendo esta tensión de a ver en qué va a acabar este último encuentro. Y eso lo hace como lector como muy interesante, como que te picas y dices qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y poco a poco la novela te va dando pistas de qué fue lo que sucedió. Bueno, aquí, en adelante vienen los spoilers. Así que cuidadito. Ahí va todo lo que sucedió. Aquí va todo lo que sucedió. A ver, Rey, cuéntanos. Sin armas. Sí, cuéntanos, ¿qué pasó, Rey? Bueno, pues llega el gran día donde por fin llega su amigo a la casa, lo recibe, pasan a la misma habitación donde se han visto hace años, todo sigue igual, porque en realidad el general no pasó mucho tiempo en su casa, se fue a su cabañita a vivir, ya que su esposa Cristina se había quedado en la casa, porque ese fue uno de los puntos que desembocó para que se separaran los amigos. Cristina fue la bala perdida. La manzana de la discordia. Sí, lo que pasó aquí es que empieza a recordar que el último día que se vieron fue un día como de cacería. Se levantaron muy temprano en la mañana y se fueron los dos amigos con sus armas, pues de cacería al bosque del general, porque obvio ya saben que tiene su cabaña súper maravillosa, el bosque incluido, la cabaña de cacería incluida, pues me imagino que debe haber sido un territorio enorme, y entonces ellos tenían sus propios bosques para cazar y ahí se fueron a cazar. Y entonces vieron una presa, no me acuerdo si era un venado, un ciervo, lo que sea, pero vieron una presa, ¿no? Pero entonces el Conrad, entre la presa y su persona, estaba Henry, su mejor amigo. Y entonces toma el arma, apunta, Henry se da cuenta y dice, no ma, que este güey me va a matar. Entonces, al final, como que el Conrad, digamos, se acobarda, baja el arma y decide que pues que no va a intentar dispararle al ciervo, ¿no? Pero era como obvio que entre el ciervo y el arma de Conrad estaba el amigo Henry. Pero de todo esto se da cuenta Henry y entonces como que lo que no puede vivir, porque después de eso nunca hablan al respecto, nunca le puede preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me querías matar? Etcétera. O sea, como que esta duda lo va carcomiendo todos estos años, ¿no? Porque dice, oye, ¿iba a ser el crimen perfecto? Pasa todo el tiempo, que se matan así sin querer en las cacerías y la.
y al final no lo mata, ¿no? Y entonces ahí primera pista de qué es lo que estaba pasando con esta relación. De hecho, menciona que cuando sintió la pistola, o sea, dijo, es para mí. O sea, como que dijo, yo sé, o sea, hacia dónde apuntaría si quisieras de verdad pegarle al venado. Y yo me quedé quieto. Si lo tenía que hacer, lo iba a aceptar. ¡Oh! Tanto así era su amor por el amigo. Sí, se sabe. Que estaba dispuesta a dejarse matar por él. Y entonces como tú como lectora dije, ¿y por qué lo quería matar? ¿Y por qué quitaron el cuadro? Y no sé qué. Y vas leyendo, y te vas enterando de cosas. Sí, y luego otra cosa importante, para seguir en el misterio. Conrad se fue muchos años al trópico. Ajá. Ajá, eso también, o sea, cuando llegan, lo primero que platican es, ¿cómo se fue en el trópico? No, es que en el trópico la vida no es igual, es muy fea, o sea, como que, o sea, sí, pero como que uno se enferma viviendo en el trópico. Sí. Contándole al amigo que nunca ha salido de su rancho. Sí. Y bueno, esto es relevante porque hay que saber que esa vez que se vieron por última vez, el día de la cacería, fue también la última vez que Conrad y Cristina, no, que Henry y Cristina como que convivieron, ¿no? Que tuvieron ahí una última cena. Entonces, después de ese día, cuando ya no alcanzan a platicar nada de la cacería, cuando nada, Conrad desaparece. Como dijo Andrea, se fue al trópico, pero cuando lo ve, van como que platicando y rememorando qué sucedieron las horas posteriores, y entonces no podían creer que él, que prácticamente vivía con ellos, o sea, bueno, Cristina y el general Henry eran pareja, eran esposos, ¿no? Eran esposos, y entonces se la pasaban los tres mosqueteros padrísimo, hacían todo juntos, prácticamente vivían juntos, o sea, Conrad iba y dormía en su casa allá en la ciudad, pero la neta es que día y noche desayunaba, comía, cenaba con ellos, y entonces un buen día ya no volvió. Y rompió 2 corazones. Rompió 2 corazones porque... ¿Alguien quiere platicar la historia de Cristina? Pero es que una parte es cuando regresan después de la cacería y Cristina se les queda viendo de que, ay, volvieron los dos vivos. ¿Qué está pasando? Sí, a ver, ¿Qué veo? Ajá, y luego, o sea, como que te dando pistas, Cristina leyendo libros del trópico, por qué volvieron los dos vivos, pero nadie dice nada, entonces como que en todo el libro solamente tiene señales, porque inclusive Sandor Maray insinúa que Cristina como que se saca de onda porque los ve a los dos vivos, pero nunca dice que efectivamente se saca de onda porque los ve a los dos vivos. Creo que sí dice como que el otro dijo, como que vi la cara de Cristina decepcionada. Exacto, vi la cara de Cristina decepcionada y entonces dice, ok, mi amigo me quería matar y mi mujer está decepcionada porque regresé de la cacería. ¿Qué habrá pasado aquí? Sí, muy bien. Entonces, continúa la historia y este vato va atando cabos para darse cuenta de que había un plan, probablemente, entre su esposa y su mejor amigo para matarlo, ¿no? Pero yo creo que una de las joyas de este libro, o lo que lo hacen tan interesante, es que estas son como conclusiones a las que nosotras llegamos, pero realmente el libro lo insinúa, pero no lo dice. Sí, nunca te lo dice en la cara. O sea, como que dice, pues vamos a hablar de lo que tú ya sabes. Y vamos a hablar de lo que yo ya sé. Y nadie tiene que decir nada porque tú y yo ya sabemos. Entonces es un poquito castrante, la verdad. Y te desesperas. Inclusive comentábamos ahorita que hay una herramienta pues del escritor que es el diario de Cristina, Sí. Que es un cuaderno amarillo que su esposo, el general, le había regalado y en el que ella apuntaba todos sus secretos a sabiendas de que él lo iba a leer, ¿no? Ajá. Sí, porque se compartían todo, o sea, tenía una relación muy... no había secretos No entre había ellos. secretos entre ellos. Así es, o sea, como que estaba muy abierta y entonces cuando obviamente Cristina no escribe nada de esto en el cuaderno, o no sabemos, porque después de todo ese tiempo, él tenía en su poder el diario de Cristina. Ajá, creo que más que nada como que antes lo dejaba como X, o sea, en la mesa o así.
y luego ya no lo veía. O sea, como que ya o como que le dejó de tomar importancia o ya no lo veía el diario. Entonces como que, digo, en ese momento siento que no sospechó, Ajá. pero como que luego dijo, sí, es cierto, como que no sé si eso se llama o no, pero según yo. O sea, el día ese que fue el último en que vimos a Conrad y que es que el protagonista, el general Henry, se dio cuenta de que estos dos habían complotado para matarlo, es cuando decidió irse a vivir a la cabaña. Todavía Cristina vive varios años en la casa principal, 8 años, pero no se vuelven a ver, no vuelven a hablar, ni él la confronta, ni ella lo confronta a él. Un buen día, la Cristina se muere y cuando él regresa a la casa, el diario está ahí. Entonces, como que tú piensas como lector que hace una herramienta maravillosa porque entonces lo vas a poder abrir y vas a poder leer todo lo que escribió. Ahorita estoy pensando en Alicia, la de la paciente silenciosa. Bueno, que vas a poder abrir el diario y vas a encontrar ahí todo lo que sucedió y en una escena bien desesperante dicen, yo ya sé lo que hice ahí, pues yo también ya sé lo que hice ahí, pues a mí no me importa leerlo, pues a mí tampoco, y lo avientan al fuego y todo que no. ¿Qué dice? No, ok, adiós. Y yo que se quería saber qué decía, me quedé con las ganas. Ay. Nos quedamos con la idea de ¿y qué pensaba ella? Sí. Vimos el punto de vista de Henry y el punto de vista de Conrad. Prácticamente solo vemos el punto de vista de Henry, ¿no? Sí. 2 páginas que habla Conrad nomás. Pero además lo importante del libro es lo que decía Henry. Uno responde con su propia vida. Ese es el mensaje, yo creo, más cañón, ¿no? O sea, que al final él no necesitó que le dijeran si habían planeado algo, sino que las decisiones que cada uno fue tomando, por ejemplo, él dijo, oye, mi mejor amigo me quiere matar, yo sentí que me apuntó y no se atrevió a dispararme. Entonces, si le quedaba alguna duda, pues ya lo confirmó cuando el amigo no volvió, ¿no? Y entonces dice, volví y vi que Cristina me vio con decepción. Bueno, cuando él se fue a vivir a la casa de campo y ella no hizo nada por recuperarlo, pues con su propia vida respondió, ¿no? Entonces, cuando el amigo se fue al trópico, inclusive creo que hay una frase que dice que Cristina respondió con su muerte también, ¿no? Sí, con su muerte. Ajá. Ella no soportó perderlos a los dos, se quedó sin nada. Se quedó sin Juan y sin las gallinas, porque como que lo que vas asumiendo ahí de la lectura es que pues ella planeaba irse con Conrad al trópico, ¿no? Sí. Entonces, y se quedó, y el Conrad desgraciado se fue, la dejó a ella y dejó al amigo, pero además dejó la relación destruida, ¿no? Porque pudo haber desaparecido y dejarlos bien, pero no. O sea, se fue y a la fregada todo. Entonces, sí. Aunque según él sus intenciones eran como que ya ellos lo resolvían entre ellos, pero pues claro que no. O sea, él se sabía que siempre iba a estar esa herida abierta. muchos años. Pues sí. ¿Algo más que tengamos que decir del último encuentro? Y que todo esto se hubiera solucionado con el poliamor. Se llamaban o sea, todos se llamaban aquí. Digo que Cristina no, pero los otros dos amigos sí. Mira, no sé si Cristina amaba mucho a Henry, pero Henry queda con sí. Y Conrad, bueno, es que yo creo que sí se amaban, o sea, independientemente de, bueno, es que también, y yo creo que Rebe lo dice por eso, hay una parte donde Cristina también era una chica como pobre, ¿no? Sí, exacto. Que hablaban de que, bueno, que una vez fue este amigo Conrad a su casa de Henry y estaba la mamá de Henry tocando el piano. Entonces estaba también el papá de Henry y se dio cuenta cómo reaccionaba él, su cuerpo, cómo escuchaba con todo el cuerpo la música, así, o sea, cómo amaba tanto la música. Y se dio cuenta, su papá le dijo que que Conrad era un chico diferente. Y así mismo de diferente como era Cristina. Era Conrad, era Cristina. Y era la madre de Henry. Ajá, y también los papás los papás de Henry, el protagonista, como que se llevaban muy bien, o sea, muy como bien. por esa diferencia que no logramos del todo superar. Pero volviendo un poquito a lo de Cristina que se me quedó ahí en la punta de la lengua, es que ella era pobre, ya me acordé, y entonces ahí hay una pequeña reflexión donde dice que si Conrad y Cristina no hubieran sido pobres, hubieran podido ser pareja, ¿no?
pero dado que los dos eran pobres y que su vida dependía de Henry, pues no les quedaba otra más que a uno ser su esposa y al otro ser su amigo. Y sí, ahorita hicimos también una pequeña relación con un libro del que vamos a hablar más adelante, que es el de Niebla, donde unos personajes también tratan de hacer ahí un pequeño complot para irse con el dinero de un tercero, que era lo que necesitaban para ser felices. Entonces probablemente eso era lo que habían planeado estos, pero salió mal. O sea, el otro se fue y de hecho nadie quedó feliz, y en el trópico hizo fortuna, hizo todo lo que tenía, pero pues nunca fue feliz sin Conrad y sin Cristina. No, sin Henry y sin Cristina. Y el Henry tampoco fue feliz sin Conrad y sin Cristina, y Cristina tampoco fue feliz sin sus dos hombres, se murió, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que estaba muy triste, pero es un buen libro. O sea, sí, la forma en la que está narrado también está muy padre, o sea, como que tiene muchas frases citables, muchas citas citables, o sea, tiene muchas frases que te llegan, o sea, como que ay, así es el amor, así es la vida, así son las relaciones, como que siento que eso es lo bonito del libro, aunque sea un monólogo, como que te permite explorar como que todas estas áreas. sí, también te genera mucha ansiedad que no deje hablar al otro. No, sí. Porque como que quieres escuchar también la otra parte, pero no, o sea, es solamente una parte de la historia la que realmente puedes ver, asumes todo lo demás y que sea lo que Dios quiera. Es que una parte de Henry le hace dos preguntas a Conrad y al final no contesta ninguna de las dos. Nos quedamos también con eso de pues, cuál fue la respuesta. Respondieron con su vida. Respondieron con su vida, pues sí. Bueno, pues entonces vamos a leerles unos pedacitos que nos gustaron para que más o menos vean qué onda con cómo está escrito este libro de Sandor Maray y listo. Yo tengo aquí una frase que dice: uno no peca por lo que hace, sino por la intención con que lo hace. Todo se resume en la intención. Cuando están ahí viéndose matar uno al otro. Sí, o sea, como que vale gorro que no me hayas disparado, o sea, me mataste solo con pensar en matarme, con tener la intención en algún momento, aunque te hayas arrepentido. A pesar de todo el tiempo que vivimos juntos, que estuvimos, que crecimos. Lo que compartimos, lo que nos queríamos, tú me quisiste matar, no jalaste el gatillo, pero me mataste de todas formas. ¿Listo, Andrea? Porque si no, yo ya sé que el mío está en la página 45. Bueno, a mí una de las partes que más me pega está relacionada con la pobreza en la que vivía Conrad, porque siento que es algo como muy actual con lo que muchos nos podríamos identificar, ¿no? Están conversando porque fueron a visitar ambos a la familia de Conrad, ¿no? Y entonces le dice, entonces ya lo sabes todo. Ya te puedes imaginar lo que han estado haciendo por mí, mis padres, durante 22 años. Claro, dijo Henrik y se le hizo un nudo en la garganta. Cada par de guantes, explicaba Conrad, que he tenido que comprarme para ir contigo al teatro, llegaba de aquí. Si me compro una silla de montar, ellos no comen carne durante 3 meses. Si doy una propina en una fiesta, mi padre no fuma puros durante una semana. Y todo esto dura ya 22 años. Sin embargo, nunca me ha faltado nada. Entonces ya empieza a platicar como todas las privaciones que tienen que vivir sus padres, como apostándolo todo en que su hijo, que en este caso es Conrad, pues tenga una mejor oportunidad para el resto de su vida, ¿no? Que en este caso es haber entrado al ejército. Pero la reflexión o lo que al final siente Conrad está muy lejos del agradecimiento, ¿no? O sea, es más bien como una culpa, como una carga, como que si sus papás no le hubieran ayudado nunca, él casi que se hubiera sentido más libre. Y entonces, o sea, sí, como que siento que lo lastra en vez de darle alas, ayudarlo a crecer, ¿no? Dice, para mí es muy difícil vivir así, es como si mi vida no me perteneciese. Cuando me pongo enfermo, me asusto como si estuviera gastando algo que no es mío, como si mi salud no fuera mía. Soy soldado, me educaron para matar, para que me mataran llegado el caso, lo he jurado, pero ellos, ¿para qué han soportado todo esto si a mí me pueden matar? ¿Lo comprendes?
Ellos llevan 22 años viviendo en esta ciudad de aire viciado, donde todo huele tan mal como en una casa sucia, como en una posada de tercera categoría. Toda la ciudad huele a comida barata, a perfumes baratos y a camas sucias. Aquí viven ellos, sin protestar, hace 22 años. Entonces, pues es como él ve todas las precariedades que tienen que vivir sus padres para que él tenga lo que necesita como para progresar, ¿no? Y entonces al mismo tiempo puedes entender cómo se siente con Henry y su vida, que tiene todo en exceso, que no le hace falta nada, que despilfarra, que esto, entonces pues obviamente hay ahí como que cierta diferencia insalvable entre lo más profundo, ¿no? De estos dos personajes. Decía que no se puede dar una relación en una parte porque no vivían como en esa igualdad, ¿no? O sea, como que era difícil superar ambas partes, ¿no? Sí. Yo encontré bueno, me voy a leer sobre lo de la música, o sea, cómo se sentía Conrad con la música. Y dice, cualquier tipo de música, incluso la más popular, lo tocaba tan cerca como si le estuvieran tocando el cuerpo de verdad. La música le decía algo que los demás no podían comprender. Probablemente las melodías no le hablasen al intelecto. Escuchaba la música con todo. Ya hemos visto en varios libros cómo los autores tienden a dividir, ¿no? A las personas. Ajá. Perdón, cómo los autores tienden a dividir a las personas, pero en este caso podemos encontrar esa diferenciación que hace Sandor Márai como entre los que están como más conectados como con el alma y los que están como más conectados con el cuerpo, ¿no? Y entonces hace la referencia a la música como para categorizar a la madre del general, que es la esposa del guardia imperial, a Cristina y a Conrad, y del otro lado el guardia imperial y su hijo, el general Henry, ¿no? Pero entonces dice que aunque es una diferencia como abismal, que son idiomas diferentes que no pueden comprender probablemente el uno y el otro, como esa complementariedad enriquece las vidas, ¿no? O sea, que si encontraras a alguien que es exactamente igual a ti, pues te estarías perdiendo de toda esta otra mitad. Y otra de las frases que me gustó, que es sobre el amor, dice así: porque siempre amamos y buscamos a la persona diferente, en todas las situaciones y en todas las variantes de la vida. ¿Lo sabes? El secreto y el regalo mayores de la vida es cuando se encuentran dos personas semejantes. Esto ocurre raras veces, como si la naturaleza impidiese tal armonía mediante todas sus fuerzas y tretas. Quizás porque para la creación del mundo y la renovación de la vida es necesaria la tensión que se forma entre las personas, que no cesan de buscarse, pero que ya tienen intenciones contrarias y distintos ritmos vitales. O sea, como tan diferentes que eran, pero terminaron juntos y que esas mismas diferencias pues los terminó separando en cierto momento. Pues sí, pero aún así no puedan vivir el uno sin el otro, ¿no? O sea, está un poquito tóxico, la verdad. Pero padre, o sea, como que es una historia bonita, trae algunas reflexiones como bastante profundas, inclusive habla de la soledad, de la depresión, del suicidio, creo que en algún momento, ¿no? Que, pues sí, o sea, como salidas posibles o resultados posibles de una situación de traición, de desasosiego, y pues nada, se lo recomendamos. ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta? De que mencionas que cuando Conrad decía Henry Conrad, pues Henry se empezó a mejorar, ¿no? O sea, como de salud, se sentía mejor. Y ahora hago la comparación cuando se fueron los dos, Cristina se enfermó. Y ya no puedo salir. O sea, Sí. aquí dice una parte, ¿no? De, no me acuerdo dónde decía que o sea, no, que el no estar con la persona te mata. O el no tener a alguien cercano. Claro. De hecho, bueno, antes de ya clausurar este capítulo, mención especial para Nini, que es un personaje que es como pues la nana del general, que no se podía morir mientras su general estuviera como tan dolido y tan lastimado, ¿no? Y que lo acompaña todo el tiempo y que pues le puede y sufre junto con él todo lo que está sufriendo, ¿no? Y le dice,
no quieres saber qué fue lo último que Cristina dijo. Dijo tu nombre, ¿no? Y que yo creo que le mintió por convivirlo, o sea, como por sanar su corazón. Ajá, para que muriera en paz, pero bueno, el chiste es que es un personaje también muy bonito, que habla pues un poquito como de esa necesidad de afecto, de contención, de respaldo que alguien te tiene que ofrecer, ¿no? Porque la mamá del general muere, ¿va? Entonces necesita a alguien que ocupe ese espacio y pues es Nini y es una Ana muy querida, muy linda. Bueno, ahora vamos a hablar de si te gusta qué, te puede gustar el último encuentro. El drama. Si te gusta el drama, puedes leer el último encuentro. Si no superas tu primer amor, no puedes leer este libro. Sí, muy rencoroso. ¿Qué dijiste si eres cáncer? Cáncer o Escorpio, vengativo. Sí, yo creo que sí también tiene sus tintes vengativos, ¿no? Porque como que quiere echarle todo este veneno antes de morir. Yo te la voy a decir. No me puedo morir si esta conversación no sucede. Ni lo sabe. Pues sí, la verdad es que Sandor Mare tiene bastantes libros, pero creo que este es el más popular. Yo he tenido la oportunidad de leer algunos, pero este es el más chido, la verdad. Y me quedo con las ganas de haber leído las memorias de Cristina en su cuaderno amarillo, pero bueno, pues se puede hacer ahí un fanfic de qué fue lo que decía, de lo que ella pensaba. Pues sí, entonces hasta ahí nos quedamos con el último encuentro. Estos son los libros que estamos leyendo en nuestro club de lectura. Ya tenemos 4 grupos, 2 en Corinto Mirador, bueno, aquí en Chihuahua, y 2 en el centro. Entonces, si te quieres inscribir, si quieres platicar con nosotros al respecto de los temas de los libros que vamos leyendo cada quincena, pues ahí están en redes el formulario y te puedes apuntar. Y listo, ¿verdad? Sí, muy bien. Nos vemos. Bye.